Vamos a orar por este mensaje. Cierra tus ojos allí donde estás, Padre. Te damos gracias por este tiempo maravilloso. Podemos estar aquí en tu presencia. Podemos vivir este momento de paz, de libertad. Este momento en el cual tú nos hablas, Señor, y tú tocarás los corazones y tú mostrarás tus verdades. Ruego a ti, Señor, por cada hombre, por cada mujer que escuchará esta palabra. Ruego a ti, Señor, para que tú puedas traer sabiduría de lo alto, para que esos corazones sean como la buena tierra y que el mensaje quede y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Dios, te amamos, aleluya. Te damos gracias, Padre. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Puedes tomar asiento. Prepara tu corazón porque hay palabra de Dios. Hay un mensaje de esperanza. Y un mensaje maravilloso en el cual hacemos bien de prestar atención. Bueno, el Señor Jesús también decía de esta manera: el que tenga oídos para oír, que oiga. Prestar atención, oír. A ver, uno puede escuchar muchas cosas y uno puede oír y tal vez no tiene su oído afinado. ¿Qué significa tener el oído afinado? Bueno, todo puede sonar igual para alguien. Hay veces que para la música, el que está tocando o el que canta, yo hablo con hermanos y algunos que aspiran a cantar o a tocar un instrumento. Les digo, es fundamental para el músico que tenga oído. Podés tener habilidad, te puede encantar mucho un instrumento, te puede encantar y te puede gustar muchísimo que puedas cantar y entonar. Y alguien dice, bueno, a mí me gusta entonar cánticos, me gusta cantar, me gusta tocar instrumentos. Pero es importante tener un oído, buen oído. El oído. Y le digo a los hermanos, tienen que tener oído. ¿Para qué? Para saber cómo van, cómo están tocando, cómo están cantando. Si están cantando afinados, si están cantando desafinados. Alguno dice por ahí, bueno, ya está, yo canto para Dios. Mire, escuche cómo canto. Toco para Dios. Escuche, mire cómo toco. La guitarra, vio que toco para Dios. Qué lindo que es. Pero veo que no tienen oído. Porque no se dan cuenta que están equivocados, que le están errando, que están desentonando. Uno es como que escucha, pero parece que todo es lo mismo. O como aquel que escucha el sonido de algún instrumento, por ejemplo, una trompeta. Uno dice, bueno, una trompeta. Escucho una trompeta. Puede ser un saxofón. Pero vos escuchás una trompeta. Alguno dirá como una corneta, escucho, un ruido. Para muchas personas puede ser hasta ruido, nada más. Bueno, dice la Biblia que en un momento determinado, cuando se escuchó un trueno muy fuerte, en los tiempos del Señor Jesús, todos se asustaron o pensaron, dijeron, bueno, se viene una lluvia, se viene una gran tormenta, escuchaban el trueno. Y el Señor Jesús decía, amén, Padre, así será. ¿Qué escuchó el Señor? La gente decía, ¿pero qué escuchó? Era un trueno. Bueno, para muchos era un trueno. Era algo estridente, era algo que tal vez hasta genera miedo, ¿no? Hay personas que dicen, cuando escucho los truenos, pastor, me dan miedo, parece que va a temblar, se va a partir la tierra. Esos truenos que parten la tierra. Pero ¿qué escuchaba el Señor? El Señor estaba escuchando la voz del Padre, estaba escuchando la voz de Dios. Había un mensaje en ese trueno, había una palabra, hay un mensaje de Dios, pero muchos no lo pueden oír. Tal vez escuchan algo ruidoso, algo molesto o algo que genera miedo. Bueno, en la antigüedad de la misma forma, veían el monte Sinaí que humeaba, echaba humo y descendían las nubes y habían sueños y sonaban los truenos, los relámpagos, era impresionante. Y todos tenían un miedo terrible, porque para ellos lo que ellos veían era algo catastrófico, era algo que causaba terror. Pero dice la Biblia que había alguien que se acercaba con confianza a aquel monte y subía al monte y hablaba con Dios. Y allí Dios le hablaba a él y se escuchaban truenos, relámpagos. Relampagueaba, había un gran humo, humeaba el monte. Parece que generaba un terror, un temor, una confusión terrible para los que estaban en aquel lugar.
un espanto. Pero para Moisés era algo maravilloso, porque era Dios el que le hablaba. Eran las palabras del Señor. Para otros generaba desconfianza, temor. No entendían, no comprendían lo que estaba sucediendo. Solamente estaban aterrorizados. Mas Moisés estaba en el monte, Josué estaba al pie del monte, expectante porque sabía que Dios estaba hablándole. Le hablaba a Moisés, le estaba dando palabras de Dios, palabras de esperanza, palabras de vida. Pero los demás, cuanto más lejos puedan estar, mejor. Porque no entendían. Ellos no comprendían el mensaje, no entendían qué estaba sucediendo. No se daban cuenta. Tenían oídos, pero los oídos escuchaban el ruido. Algo estruendoso, algo molesto. Tal vez para muchos es molesto. Hay personas que han escuchado la palabra y la palabra les molesta. Les molesta, dicen, no, pero ya no quiero escuchar más, mejor me voy. Siempre uno, en todos estos años, la cantidad de veces he visto gente que no le gusta la palabra, que no le cae bien el mensaje, que le molesta, dicen, me molesta, no lo entiendo, no sé de qué habla esta persona. Bueno, uno tiene oídos, por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero no hicieron caso, porque aquellos que estaban alrededor del Señor luego le crucificaron, pero que no entendieron nada, no escucharon nada. No se dieron cuenta las palabras y lo que el Señor les estaba hablando. Era algo importante, había un mensaje fundamental para esas vidas. ¿Pero qué escucharon? No escucharon absolutamente nada. No comprendieron. Y por más de que ellos podían escuchar el sermón del monte, las palabras, las bienaventuranzas, podían escuchar las parábolas, las enseñanzas tan profundas del Señor. ¿Cuántos no escucharon en toda esa región? Mas luego ellos decían, crucifícale. No querían saber nada, querían que aquel hombre muera. Porque otros inducían y le decían, vamos, griten, que ese hombre muera, que suelten a Barrabás. Pero ¿qué no entendés? Que Barrabás es el delincuente, no entiendes que aquel hombre es un hombre justo, un hombre santo. No entendían. Tuvieron los oídos de gusto. No prestaron atención. No se tomaron el tiempo para prestar atención. Es importante tomarse el tiempo para prestar atención, para aprender. Yo le decía a los hermanos, o aquel que incluso aspire a querer cantar o tocar un instrumento, que lo haga, pero que se perfeccione, que se dé cuenta cuando está errándole, que se dé cuenta cuando se equivoca. Eso es fundamental, es importantísimo. Por lo menos tienes el oído para darte cuenta que te estás equivocando. Estás tocando la guitarra, algunos dicen, mire cómo toco, y tocan desafinados, pero ellos tocan y cantan y dicen, alabo a Dios, qué lindo. Alguno dirá, pastor, pero lo hace con el corazón. Pastor, es una actitud del corazón, pero es un corazón que no entiende. Tenés que entender, tenés que comprender cada paso que vas dando, tenés que entender, darte cuenta, tomarte el tiempo. ¿Por qué haces lo que haces? No es simplemente que uno lo haga de corazón, porque tu corazón hoy siente hacer esto y mañana sentirá ir y pecar y hacer cualquier otra cosa. Porque tu corazón te puede llevar por cualquier otro camino. Y si tú te guías por el corazón, la Biblia dice que tu corazón es engañoso. Por eso es importante prestar atención a lo que Dios nos habla. Y hay momentos en los que también el Señor fue exigente, exigió calidad, exigió dedicación, exigía una entrega. Era importante, no simplemente decir, bueno, lo hago con el corazón. Pero esta fue una buena intención, porque no basta solo con una buena intención. Uno tiene que comprender, uno tiene que entender, no tener muchas buenas intenciones en la vida, arranques de buenas intenciones, para luego de tener buenas intenciones, tener malas. Porque al fin y al cabo me dejo guiar por las buenas intenciones. Un día me enojo, un día me chiflo y empiezo a hacer locuras por ahí. Porque nunca aprendí, porque nunca entendí. Es importante entender. Si yo tengo oídos, el Señor decía, el que tenga oídos, que oiga. Pero oír no es simplemente, a ver, escucho, sí, estoy escuchando. ¿Me escuchás? Sí, escucho. ¿Cómo está sonando todo? Bien, bien, todo suena bien. Bueno, por ahí le digo a los sonidistas, escuchen. Escuchen para que no se revienten los parlantes. La vez pasada reventaron todos los parlantes. Se ve que no escuchaban bien.
Y ellos decían, bueno, falta volumen, dale más volumen. Pero cuando uno empieza a prestar atención, uno dice, no, vamos agudizando un poquito. Vamos agudizando, vamos a ser un poquito más exigentes. Quizás agarro la guitarra y estoy tocándola desafinada. No te das cuenta que la guitarra hay que afinarla. Pero dices, pero pongo los dedos donde me dijeron, tal cual. Yo miro el tutorial, pero tu guitarra está desafinada. Tenés el oído, escuchás como una melodía y tal vez decís, bueno, pero suena lindo. Ahora cuando te afinas la guitarra y volvés a poner los deditos donde va, suena mucho mejor. Y vos decís, qué lindo que suena. Cuando vos verdaderamente te escuchás, te das cuenta que quizás desentonabas, no entonabas bien. Tal vez en ese momento te hiciste una idea como que estaba sonando de una manera. Pero cuando pasa el tiempo y prestas atención, yo le digo incluso a los hermanos, bueno, grábense y escuchen de qué manera cantan o de qué manera se expresan, quieren compartir una palabra. Luego escuchate, bueno, no, me paro y hablo y le doy y compartí una palabra. ¿Y qué palabra compartiste? Una palabra de salvación. Luego cuando te escuchás era prácticamente condenación, juicios de Dios que venían. ¿Pero qué entendiste? No entendiste ni lo que vos hablabas. Es importante prestar atención, entender cuál es el mensaje, qué es lo que voy a decir, cómo me voy a expresar. Bueno, pero yo no le dije nada ofensivo. Bueno, si te escuchamos, si te grabamos, por ahí alguno dirá, bueno, pero te tengo que grabar a vos para que te des cuenta de lo que me dijiste. Vos me prometiste, pero vos dijiste que te ibas a comportar de esta forma. Vos me dijiste que ibas a arreglar las goteras del techo. Sí, pero yo te dije, pero vos no me entendiste bien. Te voy a grabar, dice. Y luego la mujer dice, te voy a grabar. Ahí entendiste, ¿no? Ahí entendiste todo. Todas las promesas. Pero vos me dijiste que te ibas a portar bien y que ibas a ser esforzado y que ibas a dar todo lo mejor de vos. Te dije que lo iba a hacer según mi fuerza, mi ánimo, y ahí uno empieza a bicicletear en la vida, ¿no? O como dicen por ahí, a guitarrear. Y guitarreamos, pero no estamos tocando nada. Es hacer ruido nada más. Hay que distinguir entre un ruido, algo que molesta, y algo que verdaderamente puede endulzar el oído, o puede generar una melodía agradable, o puede generar luego frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista le decía incluso a los religiosos que querían pasar por las aguas del bautismo, como tanta gente se bautizaba, ellos también decían, vamos con el pueblo que se bautiza. Y ellos iban ahí, vamos, porque no lo tragaban a Juan, no lo soportaban a Juan, lo envidiaban a Juan. Pero decían, bueno, como toda la gente lo escucha, le tiene respeto, bueno, vamos nosotros y vamos a hacernos los buenitos. Cuando los vio Juan, que iban a zambullirse en el agua, les decía, generación de víboras. Pero ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ustedes se quieren escapar de la ira, de los juicios que van a venir? Esta no es la manera, les dijo. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Quizás la gente miraba y decía, uy, qué bueno, vino el fariseo, vino el sacerdote, vinieron todos aquí porque lo respetan a Juan. Juan los miraba y ya los cazaba al vuelo. Ya entendía, ya sabía que venían con malas intenciones, pero quizás los que estaban ahí al lado dirían, qué buena gente, vieron que también ellos escuchan al siervo Juan. Ellos respetan la palabra que viene de parte de Dios. Y cuando los agarró Juan el Bautista, los miró, les dijo, generación de víboras. Como decía uno por ahí en estos tiempos, decía mangas de víboras. No dijo así, generación de víboras. Les dijo generación de víboras. ¿Quién les enseñó a escaparse de la ira venidera? Así no te vas a escapar de los juicios. Hagan frutos dignos. Que los frutos de ustedes sean dignos de un arrepentimiento. Que si verdaderamente van a dejar sus herejías, den frutos verdaderos. No aparenten, decía Juan. Y les daba una palabra dura, por cierto, pero edificante para ellos. Bueno, no la tomaron. No, tampoco prestaron atención. Podrían haber prestado atención. Bueno, dice la Biblia que incluso él confrontaba a los soldados. Decían, ¿qué tenemos que hacer para entrar al reino de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para ser buena gente? Bueno, confórmense con su sueldo y ya no le roben más a la gente, no se aprovechen, no se abusen del poder, respeten a los demás. Juan el Bautista les hablaba y les decía la verdad.
Ahora, que la pongas por obra, ese será otro tema. Y eso quedará en nuestra parte. Esa será nuestra responsabilidad. A ver cómo oímos, cómo escuchamos. Tal vez algún soldado podría haber dicho, no, es muy duro, es muy exigente, Juan. Él no entiende mi oficio, él no sabe lo que es ser un soldado. Él no se da cuenta, él no tiene idea de las cosas, él habla nada más. Bueno, vos tomaste y sacaste una conclusión. Pero yo te hago una pregunta. ¿Oíste bien? ¿Prestaste atención como corresponde? Oír. Bueno, lleva tiempo. No es de buenas a primeras. El músico, para hacerse músico, o para ser un buen cantante, tiene que aprender, tiene que ejercitar el oído. Al principio cuesta. Y vos escuchás y decís, pero ¿cómo que está mal? Está bien. Pero ¿cómo que está mal lo que yo digo? No está mal, está bien. Pero claro, vos pensás según un concepto muy vago por ahí que tienes. Es un concepto muy bajo, muy conformista. Entonces, conformamos con muy poco. Y hasta luego exigimos que con eso poquito nos respeten, nos acepten, nos vaya bien en la vida. Pero vos te das cuenta que con ese poquito no alcanza. Con algunas buenas palabras y hacer buena letra por algunos días, no alcanza. ¿Entendiste o no entendiste el mensaje? Cuida tu familia, cuida tu hogar, respeta a tu pareja. ¿Lo entendiste el mensaje? Sí, lo entendí, hay que respetar. Luego con tus propias palabras, maltratás a la persona que tenés a tu lado. Con tus actitudes, con tu dejadez, estás haciendo daño. ¿Pero qué entendiste del mensaje? Uno lo escucha, y lo escucha de una manera muy superficial, muy por arriba, y no medita. ¿Qué dice la Biblia? Cuando escuches la palabra, medita en la palabra. Medita, pasa tiempo, presta atención. Si Dios te habló esto, pero presta atención. Pregúntate una y otra vez. Bueno, siempre enseñan, o por lo menos luego de la experiencia, para los que estudian o los que estudiamos, se nos dice que no es bueno estudiar de memoria. Porque luego uno estudia de memoria y luego repite como loro. Y no te quedará el día de mañana el concepto claro. Cuando uno está estudiando en la universidad, nos cuesta mucho. Y mucho más todavía cuando uno dejó los estudios y comienza a estudiar después de muchos años. Y cuando uno empieza a estudiar después de muchos años, cuesta, por supuesto que cuesta. Cuesta doblegar el carácter, cuesta moldarse a un ritmo. Cuesta, es difícil, todo es difícil, pero uno presta atención, uno dice, bueno, ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el proyecto que tengo? ¿Presto atención de lo que voy a hacer en mi vida? ¿Será productivo? ¿No será productivo? Bueno, hay veces que uno puede tomar un concepto apurado y acelerado y dice, bueno, esto no es para mí. Ya está, lo dejé. ¿Dejaste? Sí, dejé, ya está, no es para mí. Esto de estudiar, no, porque no comprendo, no entiendo. Porque hay cosas que me parece que están mal y me las explican mal. ¿Será tan así? ¿O será que no prestas atención como se debe? Bueno, uno puede aprender a memorizar y luego repetir como loro. Pero no te sirve, porque no entendés el concepto, no entendés la esencia de lo que te enseña. Y uno puede repetir como loro. Y luego repites como loro y es algo automático y hasta lo puedes repetir exactamente, pero ni sabes lo que dices. Ni sabes. Era solo para pasar ese parcial, para probar y se terminó. Ya está. Pero ¿qué te queda luego? ¿Te queda alguna enseñanza? ¿Aprendes algo? Lo tienes que aplicar en la vida, porque luego lo debes aplicar en la vida. Luego llega el momento de la gran verdad. Bueno, los que están estudiando en la universidad tienen que tomar conciencia. Cuando te encuentras incluso con profesores que te dicen, no vengan y repitan como loros. Aprendan el concepto. Presten atención. Prestar atención significa comprender. Comprender lo que estoy leyendo o lo que me están enseñando. ¿Qué significa? ¿Para qué me va a ser útil? ¿Por qué dice lo que dice? Incluso poder hacerse unas preguntas uno mismo para poder comprender ese concepto.
Ahora yo lo puedo repetir como loro y se terminó. Paso y avanzo. Avanzo muchos pasos. Y voy acelerado, pero no aprendí nada. No aprendí absolutamente nada. El tiempo pasa y luego, ¿qué quedó? ¿Qué me quedó de todas esas experiencias o de todo ese aprendizaje? No me quedó nada, porque nunca presté atención. Bueno, alguno dirá, ahora puedo aprovechar y me puedo copiar. Y he salido adelante copiándome. ¿De qué te sirve? Está bien, pasaste. Lograste salir adelante, aprobaste. Ahora, el daño te lo haces vos mismo. Y aquellos jóvenes que dicen, bueno, yo me copio. Paso de esta forma. ¿De qué te sirve? El día de mañana, cuando tengas la gran prueba de la vida y tengas que salir adelante y tengas que enfrentar ciertos obstáculos de la vida, ¿cómo lo vas a hacer? Toda la vida te copiaste. Nunca prestaste atención, nunca te tomaste el tiempo. Y ahí es donde viene el momento de la verdad. Bueno, te voy a compartir lo que dice aquí la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 13. Proverbios, capítulo 18, verso 13. Dice de esta manera la palabra de Dios, solamente este versículo. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso y le damos toda la gloria al Señor por su palabra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La Biblia dice, al que responde palabra antes de oír. Responde y no presta atención. Bueno, dice la Biblia, ¿qué va a pasar luego? Le será fatuidad y oprobio. ¿Qué es fatuidad y oprobio? Bueno, es ahí donde uno tiene que prestar atención, ¿no? Porque quizás uno puede leer muchas cosas en la Biblia. Y uno puede leer, y uno puede estudiar, y uno puede hacer tantas cosas, pero prestas atención, entiendes por qué llegó esa palabra, por qué está ese mensaje ahí, por qué vas y estudias, cuál es el propósito, cuál es el motivo, qué te va a dejar ese aprendizaje. Es importante que te deje cosas buenas, valiosas. Para eso es importante, mucho mejor y fundamental, oír antes que hablar. Bueno, dice la Biblia, antes de presentarte ante tu Dios y proferir palabra, no, cierra tu boca y escucha. Cuando vengas a la presencia de Dios, no empieces a proferir palabras, dice el escritor del libro de Eclesiastés. Porque tú te acercarás y dirás tus palabras y tus peticiones. No, primero, lo más sabio y lo mejor, acércate a oír. Porque es mucho mejor prestar atención antes que hablar. Porque vos podés hablar y luego sacar tus propias conclusiones. Y vos podés tener tus argumentos, pero serán fuertes, son importantes, son fundamentales esos argumentos. Vale la pena, te van a ayudar. Tienen peso, tienen firmeza. No tienen firmeza. Porque cuando viene el momento de la verdad, dice la Biblia, terminarás en fatuidad y oprobio. Porque uno reacciona alocadamente. Una persona que actúa de esta manera, el fatuo, es el falto de entendimiento. Así se le llama, al necio, al que actúa alocadamente. Así se le llama. ¿Y el oprobio qué es? El oprobio es la vergüenza pública, la vergüenza, la ignominia, como también dice la Biblia. Alguno dirá, bueno, son palabras complicadas, pastor. Yo estoy estudiando Derecho y ¿sabes cuántas palabras complicadas que uno lee y no las entiende? Y bueno, hay que buscar y releer y buscar su significado y entender. Porque si no, no comprendes. No te das cuenta, tú puedes estudiar de memoria y no vas a entender nunca por qué dices lo que dices o por qué citas cierto artículo, porque no tienes ni idea. Y no sabes, el día de mañana cuando toque defender a alguien, la persona va a decir, pero vos no tenés ni idea. No sabes cómo defenderme, no sabes cómo guardarme, cómo ayudarme. Porque toda la vida repetí como loro y nunca comprendí. Bueno, en la vida misma, en la vida cristiana, nosotros parece que también andamos así, nos comportamos de esa manera y no entendemos cuál es el significado de las palabras, o por qué llegó este mensaje, o por qué viene este consejo.
¿Quién te da el consejo? Y si te da el consejo alguien que venga de parte de Dios, ¿por qué te lo da? Ahora, si Juan el Bautista se paró y dijo, generación de víboras. Ah, no, pero qué ofensivo que es ese hombre. Pero no es que anda a los gritos diciéndole a todos, generación de víboras, no. En un momento él se detuvo y dijo, generación de víboras. Bueno, ¿por qué dijo eso? Hay que aprender a escuchar. Ahora, si tú no prestas atención, bueno, entras en decir, bueno, es un loco, es un loquito que anda por ahí, que anda en el desierto y viene y nos reta y luego se va. Es un loquito, un loco suelto como tantos locos por ahí. Bueno, así pasa cuando la gente escucha la palabra de Dios, dicen ese loquito que anda hablando. Esas locuras que no me interesan. Bueno, ¿qué dice la Biblia? El que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Será un necio, será un hombre o una mujer que viva alocadamente y luego terminas en vergüenza, porque te va a ir mal, porque no prestaste atención. Luego aquellas personas que dicen, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí me pasó esto? Y tal vez porque nunca oíste. ¿Cómo que no oí? Yo escuché, yo iba a la iglesia. Sí, pero no oíste, no prestaste atención. Solamente te quedaban algunos versículos por ahí, algunas historias agarraditas por ahí, algunos testimonios. Pero no entendías por qué. No te pusiste a meditar. Porque esa persona que contó el testimonio, que vivió una vida totalmente desordenada, su vida cambió. ¿Por qué dejó esa vieja vida? ¿Por qué tomó la decisión de abrazar la fe? ¿Por qué sigue adelante? ¿Por qué soporta las pruebas, las dificultades? Pero claro, uno no presta atención, porque uno no escucha con los oídos espirituales. El Señor les decía, si vienes a oír, presta atención, abre tus oídos espirituales, reflexiona, hazte preguntas. ¿Por qué llegó ese mensaje? ¿Por qué le dijo Juan el Bautista eso a los fariseos? ¿Por qué? ¿Por qué les dijo generación de víboras? A todos los miraba, los atendía, pero luego los vio y los trató de esa manera. Bueno, porque es un violento, y porque Juan es un loco, porque les tiene celos. ¿Por qué? Obviamente que luego nosotros entendemos por qué. Y ojalá que vos también lo entiendas. Porque el Señor agarró un látigo trenzado y empezó a sacudir la mesa de los cambistas, de los que se enriquecían a costa de la fe. Se hacían ricos ellos, no es que ese dinero lo aportaban para el templo, para la obra de Dios, no, se hacían dinero a costa de la fe. Eran unos vividores de la fe. Y el Señor agarró un látigo trenzado y les empezó a sacudir todas las canastas y sus mesas y se las tiró al piso. Y algunos se habrá ligado algún latigazo por ahí. Habrá dicho, qué violento que es este hombre. Pero ¿por qué actuó de esa manera? Ahora, que era un loco que andaba pegándole trenzazos a todos. Por ahí se chiflaba y empezaba los latigazos. ¿Por qué reaccionó de esa forma? ¿Por qué en un momento el Señor, cuando miró una ciudad llamada Jerusalén, hablaba y le hablaba a Jerusalén a lo lejos y luego lloraba? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloró el Señor cuando llegó a ver a Lázaro? Dice la Biblia, llegó a Betania 4 días después de que le habían avisado que su amigo Lázaro estaba enfermo. Las hermanas mandaron mensaje para que venga el Señor. El Señor dijo, no, todavía no voy a ir, iré luego. Después dijo el Señor, ahora es el momento, voy a ir. Y cuando llegó ya estaban todos en pena, afligidos. Ya Lázaro había muerto. Y dice la Biblia que Jesús lloró. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? Pero si él sabía que Lázaro había muerto y todo lo que él estaba haciendo tenía un propósito, un plan, una enseñanza, ¿por qué llora? Porque tal vez no le iba a funcionar, porque tenía miedo de que no ocurra el milagro. ¿Qué iba a pasar? Bueno, el Señor lloraba por la dureza del corazón de esa gente, porque habían perdido las esperanzas. Porque hay personas que empezaron a perder las esperanzas, la fe, la confianza, porque se contamina el corazón, incluso de buenas personas se dejan contaminar por lo malo. Entonces uno debe meditar, ¿por qué? ¿Por qué llega esa palabra? ¿Por qué viene ese mensaje? ¿Por qué hay veces que la palabra puede ser tan dura para mi vida? Hay veces que no la entiendo, pastor, ¿y por qué no la entiendo? ¿Por qué entiendo otras cosas por ahí? Entiendo los chistes de doble sentido, esos los agarro ahí nomás enseguida. Entiendo,
Entiendo las miradas, entiendo cuando me guiñan el ojo, entiendo cuando me miran. Alguno dirá, me miró esa mujer y viste cómo me miró y ya está, ya la tengo clara, ¿no? Entiendo por qué la mujer se comporta como se comporta, el hombre se comporta de la manera que se comporta. Y a través de simplemente algunos gestos se entiende. Lo malo se entiende bien fácil, ¿no? Lo malo se entiende fácil. ¿Y por qué mejor no entender las cosas buenas? ¿Por qué no darnos un tiempito más para prestar atención? Porque las cosas buenas no las vas a entender en un saque, enseguida. No, lo bueno te lleva tiempo. En todo, en la vida, lleva tiempo. Vos podés hacer las cosas apresuradamente. Y cuando te dicen, repara esto, y vos lo reparás, y según a mí me parece, y a mí me dijo de esta manera, y claro, lo haces todo mal, y luego tu reparación no sirve para nada. Porque no prestaste atención, porque no averiguaste, porque no tomaste los recaudos necesarios. Entonces, te sale todo, te dura poco. Es como cuando algo te anda mal, lo atamos con alambre, o en estos tiempos le metemos precinto, y ahí precintamos todo, agarramos todo, ahí va a andar. ¿Y qué pasa luego, no? Anda con el precinto hasta que revienta el precinto, hasta que se pudre el alambre, se rompe todo y ahí queda en vergüenza otra vez. Por eso dice la Biblia, si respondemos antes de oír, vamos a terminar mal. Vamos a actuar alocadamente, no nos comportamos como corresponde. Cuando vos llegás a escuchar la palabra de Dios, te lleva tiempo, pero ese tiempo es valioso. Cada momento en el cual vos podés prestar atención, dedicarle un tiempito más. ¿Por qué, Dios? ¿Qué me querés enseñar? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo tener en cuenta? Presta un poquito más de atención. No te apresures a actuar y hablar. El hablar era el actuar apresuradamente. Y hay personas que dicen, y Dios mío, ¿por qué a mí? Y me enojo con Dios. Pero no, pará. ¿Por qué actúas de esa manera? Vas a quedar en vergüenza. Por eso luego te va mal en la vida. Te enojas con Dios, te enojas con la vida, te enojas con tus parientes, te enojas con todos. ¿Y vos pensás que enojándote de esa manera te va a ir bien en la vida? Renegando, haciéndote el malo con medio mundo, ¿te va a ir bien en la vida? No, te va a ir mal. Un día vas a quedar en vergüenza total. Vas a quedar mal delante de todos, incluso de los que más querés. Porque nunca prestaste atención. Porque nunca oíste verdaderamente. Oír lleva tiempo. No es simplemente, bueno, escucho y ya está. Por eso Job decía, de oídas te había oído. Solamente como al pasar te escuché. Job decía eso, siendo un hombre tan entregado a Dios. Y él mismo se reprochaba. Él mismo decía, de oídas te había oído. Señor, pero me faltaba un montón para aprender de vos. Imagínate entonces lo que nos queda a nosotros. Las cosas que uno tiene que aprender. Si un hombre tan entregado a Dios se cuestionaba, entonces eso tienes que oír. ¿Por qué un hombre como Job? Él decía, de oídas te había oído, Señor. ¿Pero qué? ¿Él no la tenía clara? Pero todo lo que soportó, todo lo que aguantó, su entrega, su dedicación. Bueno, pero ¿por qué dijo eso? Porque le faltaba algo. Porque necesitaba aprender, porque todos en esta vida vamos aprendiendo, vamos en un camino, en este camino que es un aprendizaje. Que tenemos que aprender, que tenemos que prestar atención, que no tenemos que despotricar, como le pasó a la mujer de Job, que le dijo al final, todavía mantenés tu integridad, Job, seguís todavía creyendo en Dios. Y Job estaba pobre, perdió sus hijos murieron todos, quedó pobre, siendo un hombre de los más ricos, siendo uno de los hombres más inteligentes, quedó pobre, sin hijos, enfermo con una sarna maligna, desde la coronilla hasta la planta de los pies, toda una sarna que él buscaba rascarse con lo que sea, agarraba las vasijas rotas y se rascaba. Una molestia, estaba tirado ahí en ceniza, en silicio, que era el sinónimo de una persona que estaba pasando el peor momento de su vida. Y que de esa manera estaba demostrando su dolor, toda la angustia que tenía en su corazón. Y viene la mujer que podría haber dicho, bueno, marido mío, tal vez no entiendo, pero seguiré contigo. Yo no entiendo qué está pasando, pero si vos seguís con tu integridad, seguiré con la misma integridad. Cuesta, es difícil, pero prefiero estar con vos.
No, le dijo, todavía retenés tu integridad, pero maldecía a tu Dios y morite, le dijo. Maldecía a tu Dios. Tanto, yo ya lo maldije, habrá dicho esta mujer. Yo ya lo insulté de arriba abajo a Dios y me voy. Se fue. Se fue. Claro, tenía un dolor muy grande. ¿Cómo poder sobrellevar ese dolor? Le dijo, pero todavía retenés tu integridad. Sos un tonto, Job. Y ella se fue. ¿Cómo terminó la vida de ella? Y bueno, la Biblia dice, termina en vergüenza, en oprobio. Porque vos pensás que tomaste la mejor decisión y Job es el que quedó avergonzado. Ahí Job era el que pasaba vergüenza. Pero Job mantenía su integridad. Él decía, Señor, hay cosas que no entiendo. Pero lo que sí sé es que no me voy a separar de ti. Lo que sí sé es que vos sos el que estás vivo, el que podés levantarme aún del polvo, de las cenizas. Vos tenés el poder para rescatarme. Por eso seguiré confiando en ti. Y la Biblia dice que luego Dios le bendijo de una forma sorprendente. Y volvió a formar su hogar. Y Dios le bendijo con gozo, con alegría, lo llenó de años, de vida. Pudo sanar el corazón, pudo entender cosas que tal vez otros no entienden. Muchas cosas que otros no comprenden. Y que tal vez vos cuando lees una historia así, vos decís, hay muchas cosas que no entiendo. Y sí, hay cantidad de cosas que tal vez todavía no puedes entender. Lleva años oír y oír. No proferir palabras. Proferir palabras, hablar, quejarte, renegar. Eso, ¿sabes qué es? Eso en un instante. Sacar conclusiones apresuradas, pero lo haces enseguida. Sos más rápido que ChatGPT. ChatGPT es el que te da respuestas cuando vos tenés alguna duda. Los que están en la tecnología, ¿no? Y que procuran no perder mucho tiempo. Tal vez alguno dirá, bueno, estoy perdiendo el tiempo preguntándole tonterías a ChatGPT. Pero hay otros que lo usan productivamente y te da respuestas en base a la información que tiene. E incluso el propio ChatGPT se equivoca por sus respuestas. Y son mal elaboradas, te confunde. Por eso uno tiene que prestar más atención. Pero vos te confías en ChatGPT y no confías en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se equivoca. No se equivoca jamás. El mensaje de Dios será fiel siempre. No tiene fallas. Ahora, vos podés confiar más en ChatGPT, podés confiar en un GPS, podés confiar en la ciencia, podés confiar en los amigos, podés confiar en tu corazón, pero no confiar en Dios. ¿Por qué no le das un poquito más de tiempo a Dios? Porque hay cosas que te va a ir enseñando. Pero ¿qué quiere el Señor? Que aprendas, no que hables y actúes y te comportes y te arrebates. No, el arrebatado no. El arrebatado es el que actúa alocadamente, como cuando vos sacás ese pan. ¿Qué pasa cuando uno saca el pan antes de tiempo? ¿Qué dice? La que hace el pan o el que hace el pan, lo arrebataste. Se arrebató el pan, ahora lo sacaste, empezaste a tocar, a abrirlo, lo dejaste afuera del horno, listo, se arrebató, ya quedó crudo. Sacaste el bizcochuelo antes y ya lo arrebataste. El que quiere cocinar una rica comida, le pone el fuego, dice quiero que se cocine rápido, le metés fuego, te preparás un asado. Bueno, el que prepara asado, dice lleva tiempo el asado, lleva tiempo. 1 hora, 2 horas, algunos se pasan como 4 o 5 horas. Bueno, lleva tiempo, dice. Lleva tiempo. Y lo cocinan a fuego lento. Otros le meten fuego y fuego. Y que salga el asado, una cáscara seca. Todo seco como piedra queda. Y luego hasta lo cortás y está crudo por dentro. Lo arrebataste. Porque te apresuraste. Porque no prestaste atención. Entonces vos actuás antes de prestar atención. Y eso le pasa a muchos que actúan antes de prestar atención. Ellos quieren hacer cosas antes de prestar atención. Y hay un momento en el que vos tenés que aprender a prestar atención. Presta atención. Tómate el tiempo. Aprende, no te arrebates, no te pongas como loco. Y si no sale, saldrá la próxima. Hay materias que a mí me cuestan más. Y yo digo, bueno, ya está, no me voy a poner como loco. No voy a pretender ponerme como loco y aprobar así alocadamente como un arrebatado. Y si tengo que recursar, la recursaré. La voy a recursar, no importa, pero quiero aprender. No quiero ser un loquito que ande por ahí arrebatado en la vida y que no sepa
ni lo que va a hacer, ni el oficio que uno tiene. No, es muy importante. Es un compromiso muy grande. Tu familia es un compromiso muy grande. El soltero quiere formar un hogar. Bueno, presta atención cómo formar un hogar. No te arrebates. Sí, conozco a una mujer. La mujer dice, conozco a un hombre y lo conocí. Y ahí nos miramos y nos sonreímos y nos decimos que nos amamos. Y ahí parece que está todo bien, ¿no? Y sí, ahí contigo, pan y cebolla. Vamos a estar en las buenas y en las malas. Y te voy a amar y te voy a respetar. Y luego cuando pasan las malas, te olvidaste de tu promesa. Cuando están las buenas, ¿no? Pero cuando vienen las malas, ¿por qué no te quedas con tu pareja? No, se separan. Bueno, ahí los tenés a los famosos que ahí se enamorados. Después cuando uno tiene problemas, lo dejan. Lo abandonan. Como la mujer de Job. Job decía, es mi marido perfecto. Luego cuando pasó las penurias y las luchas, pero fueron luchas. No tiene la culpa Job. La mujer lo dejó. La mujer habrá dicho en las buenas y en las malas, Job, amado mío. Claro, porque lo vio a Job en el mejor momento. Porque Job era un hombre preparado. Pero claro, se arrebató la mujer y se fue. Bueno, luego, Job, la mujer se fue, hizo su vida. Rompió su lazo matrimonial. Y Job formó su hogar. Vaya a saber, no lo dice la Biblia. Pero lo que sí dice la palabra es que Job aprendió, prestó atención. Ojalá que hoy puedas prestar atención, que si estás escuchando la palabra dirás, bueno, hay muchas cosas que no entiendo. Esta palabra la tengo que volver a leer. Bueno, volvé a leer y reléela, porque no la vas a entender de buenas a primera. Tal vez te la puedo explicar, pero vos decís, bueno, ahí me la explicó el pastor, te vas y te vas a olvidar. Pero volvé a releerla, meditá en esta palabra, meditá en cada palabra que Dios te da. Meditá en cada trato que tenés de parte de Dios. En un momento un hermano me decía, ¿usted qué dice, pastor? Tuve esta experiencia, no sé si es de Dios o no es de Dios. A ver, dígame. Yo le digo, no te voy a decir. Preguntale vos. Yo no te voy a decir. Viví vos, aprendé a tener tu momento vos con el Señor. Medita vos en la presencia de Dios. Porque vos esperás como ChatGPT, ¿no? Que te lo diga y no más. Vengo a pedir un consejo. ¿Qué hago con mi matrimonio? Dígame, ¿me separo o sigo adelante? A ver, dígame, pastor, usted que sabe tanto. Y yo te voy a decir, separate. Ah, listo, amén. Y ahí vas y te separás, ¿no? Ahora, yo te digo, lee la Biblia. No, ya la complicó el pastor. Sabés que tenés que orar. Sabés que tenés que meditar a ver si vos no haces las cosas. No, yo hago las cosas re bien, pastor. Antes que yo le diga algo, no, pero yo... La culpa la tiene la otra, la culpa la tiene el otro. Usted no sabe, pastor. Usted me habla a mí, bueno, seguramente porque yo vengo a hablar con usted y ahora me reta. Pero no hables antes de... y no te comportes de esa manera. Presta atención. Medita en lo que alguien te va a decir. Y si te habla un siervo de Dios, por algo te va a hablar. Y si escuchas una palabra como esta, y luego te vas y empiezas a cuestionar, ¿sabes? Cantidad de veces la gente que escucha... Amén, amén. Luego dice, no me gustó nada lo que dijo. ¿Qué se piensa? Y empiezan a hablar con el otro. Yo me entero. Y aún si no me entero, sé que eso sucede. Pero sucede con aquel que es un arrebatado. Con aquella persona que es necia. Con aquella persona que no presta atención y que luego queda en vergüenza pública. Por eso dice la Biblia, en todo he quedado mal porque no tomé el consejo. En la congregación, en la sociedad, quedé mal en todo. Así, de esa manera, es muy triste encontrar personas que quedan en vergüenza porque no prestaron atención a lo que Dios les venía hablando. ¿No lo entendés? Volvé a leerlo. ¿No lo entendés? Pasa tiempo, presta atención, medita. Pero presta oído. Tal vez hoy no lo entendés, en otro mensaje lo vas a entender. O Dios te hablará en un sueño, no lo sé. Dios te hablará en alguna experiencia de la vida. Pero estate atento porque... Nunca cada una de las enseñanzas quedarán sin fruto. Todas las enseñanzas de parte de Dios son productivas para nuestra vida y van a ser de edificación. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio, dice la palabra. Termina siendo un necio, un acelerado, un hombre o una mujer alocada y que queda en vergüenza pública. Quedás mal. ¿Y por qué quedás mal? Porque no prestaste atención.
En estos años me he encontrado con mucha gente que incluso ha tenido la sencillez, la humildad en su corazón luego de los golpes de la vida para venir y decir, tenía razón el consejo que me dio, tenía razón esa palabra que escuché. Es que la razón no era la nuestra, la razón es la de Dios. Y Dios no se equivoca. Y yo me tengo que someter a la misma palabra que te comparto. Sería un necio si yo solo te la digo y no la vivo. Me hago daño yo y terminaré siendo un necio porque no presto oído a lo que yo comparto. Bueno, la Biblia dice, muchos enseñan y acarrean condenación porque se hacen los maestros y no saben y enseñan lo que no saben. ¿Cómo vas a enseñar algo que no sabes? Es una locura. Bueno, esa locura te llevará a la vergüenza y te van a exponer públicamente que sos un fraude, una vergüenza, porque no has vivido nunca lo que has dicho, lo que enseñas. No lo viviste. Por eso es importante que uno lo viva, que uno aprenda de esa manera. Y en el camino de Dios uno aprende y uno presta atención. Y es mucho mejor venir a la casa de Dios a oír. Y si Dios te da una palabra y vos decís, bueno, Dios me dio una palabra, tengo que replantear varias cosas de mi vida. Bueno, replantealas. Tómate el tiempo. Tómate el tiempo necesario para replantearte cada una de las cosas de tu vida. Medita, presta atención, porque esto es importante, que vos lo tomes en cuenta. Replanteate, ¿por qué este mensaje? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué me habló de esta manera Dios? ¿Qué enseñanza me quiere dar? Bueno, y aplicarlo a tu vida. Pero pastor, hay cosas que cuestan, claro que cuestan. Porque todas estas cosas buenas y valiosas cuestan y requiere esfuerzo, dedicación. Todo lo malo es siempre más fácil. Todo lo light, lo que no sirve, lo que te dejará en vergüenza, siempre es mucho mejor. Responder y querer defenderse y querer pegar gritos, imponer uno su verdad. Eso parece más fácil, ¿no? Pero cuando hasta el cabeza de hogar tiene que agachar la cabeza y decir me equivoqué. Y tal vez le tengas que decir a tus hijos, me equivoqué. Tal vez tengas que pedirle perdón. En un momento le decía un padre, y andá y pedile perdón a tu hijo. Por más de que vos seas el padre, pedile perdón. Pedile perdón. Porque vos estuviste mal. Ahora, si vos no lo hacés y vos seguís la vida como si nada, vas a ser un necio. Y vas a quedar en vergüenza el día de mañana. Porque nunca tuviste la sencillez de meditar en esto. Y te va a costar. Y es difícil. Pero vale la pena. La Biblia dice que luego trae frutos de justicia. Trae bendición de Dios. Cuando vos prestás atención a lo que Dios te habla. ¿De qué manera te habló Dios? ¿Cuál fue la enseñanza? Meditalo en tu corazón. Reflexioná. Me cuesta entender, pastor. Bueno, seguí intentándolo. Porque vale la pena. Hay una enseñanza. Mira, yo sigo intentando. Estudio, hay cosas que cuestan. La carrera universitaria, pero sigo adelante. ¿Cuánto más no vas a seguir el camino de Dios? Yo aprendí porque dije, bueno, el camino de Dios lo tengo que seguir. Y tengo que aprender en el camino de Dios. Bueno, aprendí. Y sigo aprendiendo todavía. Y ahora tengo esta etapa, esta faceta de mi vida. Tengo que seguir aprendiendo. Será productivo para mi vida. Para vos también. Ahora, si yo me rebelo, y bueno, seré el soberbio que queda en vergüenza. El que habla, gritonea, y luego termina en pecado. No sirves, no vale la pena. No quiere el Señor que vos quedes en vergüenza. Lo que quiere Dios es que vos te mantengas en pie. Porque hay muchos a tu lado que necesitan verte bien. Vos tenés que estar bien. Así que vamos a orar. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que hoy puedas repetir esta oración después de mí que dice así: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, reconozco los errores y los pecados que he cometido. Y hoy te pido, Señor, que entres en mi vida, que llegues a mi corazón, que traigas tu paz y tu libertad. Quiero aprender. Hoy entiendo, Señor, que es un camino que será difícil, que costará, pero que vale la pena. Vale la pena el esfuerzo. Vale la pena perseverar. Y aquí estoy, Señor. Estoy preparado
estoy preparado para serte fiel. para serte fiel. Anota mi nombre Anota mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida y te doy y gracias te doy gracias por morir por mí en la cruz por morir por mí en la cruz y por darme la oportunidad por darme la y oportunidad el privilegio y el privilegio de ser un hijo tuyo de ser un hijo tuyo desde ahora desde ahora y para siempre, para siempre. en el nombre del En Padre, el nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te damos toda la gloria, Padre. Te damos gracias.